Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy resolveremos un problema bastante interesante, el cual me ha gustado mucho y decidí compartir con ustedes. Este problema es el número 69 de la sección 6.2 del compendio de problemas del libro Cálculo de una variable trascendentes temprana, séptima edición. Una vez dicho esto, vamos a revisar el problema. El problema nos dice lo siguiente: algunos de los iniciadores del cálculo como Kepler o Newton se inspiraron en el problema de determinar volúmenes de barriles de vino. Nos dice que de hecho Kepler publicó un libro, Stereometria Doliorum, en 1615, en el que se tratan los métodos para determinar volúmenes de los barriles, y que a menudo se aproxima a la forma de sus lados mediante parábolas. El inciso A del problema nos dice que se genera un barril de altura h y radio máximo R mayúscula. Al girar alrededor del eje X, la parábola Y es igual a R mayúscula menos C por X al cuadrado, donde X es mayor o igual que menos H sobre 2, pero menor o igual que H sobre 2. Y C es una constante positiva. Nos dice, demuestre que el radio de cada extremo del barril es igual a R minúscula igual a R mayúscula menos D, donde D es igual a C por H al cuadrado sobre 4. Y el inciso B nos pide demostrar que el volumen encerrado por el barril es igual a 1/3 de pi por la altura por 2 veces el radio máximo al cuadrado más el radio extremo al cuadrado menos 2/5 de d al cuadrado. Aquí tenemos la representación gráfica del enunciado del problema. Podemos observar el barril que se genera al hacer girar la función y alrededor del eje X, la cual resaltamos para ubicarla. Señalamos el radio máximo del barril, el cual se encuentra en la parte más ancha justo en el disco formado de color verde, y posteriormente señalamos los radios de los extremos del barril, los cuales se ubican en lo que podrían ser las tapas del mismo. La altura de nuestro barril estará dada por el segmento h que mostramos a continuación. Por esta razón sabemos que nuestro sólido se extiende a lo largo de h, y a su vez h delimita y acota el barril. Por lo tanto, nuestros puntos límites respecto al eje X serán menos h sobre 2 y h sobre 2, ya que el barril se encuentra ubicado en el plano cartesiano perfectamente dividido en dos partes iguales. Esto es determinado por la ecuación de la parábola. Teniendo en cuenta todos estos elementos, procedemos a realizar el inciso A. El inciso A nos pide demostrar que los radios de los extremos del barril están dados por la ecuación R minúscula es igual a R mayúscula menos D, donde D es equivalente a C por H al cuadrado sobre 4. Lo primero que tenemos que recordar es que tanto nuestra función Y como el radio máximo y los radios extremos son equivalentes, ya que todos al girarlos respecto al eje X en conjunto nos forman el volumen de nuestro barril. Entonces los radios extremos también tendrán que estar dados por la misma función Y, la cual es igual a radio máximo menos C por X al cuadrado. Pero debemos demostrarlo mediante álgebra y lo haremos a continuación. Partimos de igualar la función y R minúscula, igualamos sus equivalentes, y tenemos que radio máximo menos C por X al cuadrado es igual a radio máximo menos D. Recordamos que D es igual a C por H al cuadrado sobre 4, y sustituimos esta expresión en la igualdad. Observamos que podemos eliminar los radios máximos, ya que ambos se encuentran sumando en ambos lados de la igualdad. Además también podemos eliminar a menos c, ya que se encuentra multiplicando en ambos lados de la igualdad. Hecho esto, obtenemos una expresión más simple, la cual es x al cuadrado es igual a h al cuadrado sobre 4. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y obtenemos que x es igual a más menos h sobre 2, lo cual es verdad. Así podemos demostrar que ambas expresiones son equivalentes. Y con esto damos solución al inciso A y continuamos con el inciso B. El inciso B nos pide demostrar que el volumen encerrado por el barril es 1/3 de pi por la altura por 2 veces el radio máximo al cuadrado más el radio extremo al cuadrado menos 2/5 de d al cuadrado. Para esto tenemos que calcular el volumen de nuestro barril y llegar a esta expresión. Para ello nos apoyamos de la fórmula volumen es igual a la integral definida desde a hasta b de pi por radio en función de x al cuadrado respecto de x, ya que el volumen de nuestro barril lo podemos encontrar mediante el método de discos. Tomaremos al radio de nuestro barril como la misma función y nuestros límites de integración serán los antes ya mencionados menos h sobre 2 y h sobre 2.
Sustituimos estos datos en la integral y obtenemos la integral definida de menos h sobre 2 hasta h sobre 2 de pi por la expresión radio máximo menos c por x al cuadrado respecto de x. Estos límites de integración nos permiten utilizar el siguiente teorema. Sea f continua en un intervalo cerrado simétrico de menos a hasta a. Si f es par, multiplicamos nuestra integral por 2 y solamente evaluamos de 0 a a. Si f es impar, automáticamente nuestro resultado será 0. Podemos demostrar si nuestra función es par, impar o ninguna de los dos, para poder aplicar este teorema, y para ello tenemos la siguiente definición para una función par. Será una función par si y solo si f de x es igual a f evaluado en menos x. Evaluamos nuestra función con menos x y podemos observar que efectivamente nuestra función es par, ya que cumple que f de x es igual a f evaluado en menos x. Una vez hecho esto, podemos mostrar nuestra siguiente expresión. Volumen es igual a pi, que multiplica a 2 por la integral definida de 0 a h sobre 2 del radio máximo menos c por x al cuadrado respecto de x. Partiendo de la expresión anterior, lo que corresponde hacer es elevar nuestra función al cuadrado. Al tratarse de un binomio al cuadrado, obtenemos que volumen es igual a pi, que multiplica a 2 por la integral definida de 0 a h sobre 2 del radio máximo al cuadrado menos 2 veces radio máximo por c por x al cuadrado más c cuadrada por x a la cuarta. Tratamos a esta expresión como una suma de polinomios que podemos resolver como una suma de integrales de su respectivo polinomio. Hacemos esto y obtenemos las siguientes integrales. En la primera integral podemos sacar a radio máximo al cuadrado fuera de la integral, ya que la consideramos como una constante, y solamente nos queda la integral definida de 0 a h sobre 2 de dx. En la segunda podemos sacar a la expresión menos 2 radio máximo por c fuera de la integral, ya que también la consideramos como constante, y solamente nos queda la integral definida de 0 a h sobre 2 de x al cuadrado respecto de x. En la tercera integral podemos sacar a c cuadrada fuera de la integral, ya que también se trata de una constante, y nos queda solamente la integral definida de 0 a h sobre 2 de x a la cuarta respecto de x. Resolvemos cada una de estas integrales por sus fórmulas de integración directa y obtenemos la siguiente expresión. Pi, que multiplica a 2 por radio máximo al cuadrado por x, menos 2 veces radio máximo por c por x al cubo sobre 3, más c cuadrada, que multiplica a x a la quinta sobre 5. Toda esta expresión evaluada de 0 a h sobre 2. Evaluamos nuestros límites de integración y obtenemos la expresión pi por 2 por radio máximo al cuadrado por h sobre 2 menos 2 por radio máximo por c por h al cubo sobre 24 más c cuadrada por h a la quinta sobre 160 menos 0. Multiplicamos el 2 por toda la expresión y obtenemos a pi, que multiplica a 2 por radio máximo al cuadrado por h sobre 2 menos 4 radio máximo por c por h al cubo sobre 24 más 2 por c al cuadrado por h a la quinta sobre 160. Reducimos términos y nos queda la siguiente expresión. Pi, que multiplica a radio máximo al cuadrado por h menos radio máximo por c por h al cubo sobre 6 más c cuadrada por h a la quinta sobre 80. Factorizamos h por factor común y tenemos la expresión pi por h por radio máximo al cuadrado menos radio máximo por c por h al cuadrado sobre 6 más c cuadrada por h a la cuarta sobre 80. Aquí es importante recordar que d es igual a c por h al cuadrado sobre 4. Sustituimos esa expresión para dejar nuestra ecuación en términos de d. Y obtenemos pi por h por la expresión radio máximo al cuadrado menos 2 veces radio máximo por d sobre 3 más d al cuadrado sobre 5. Factorizamos un tercio de esta expresión para finalmente obtener que volumen es igual a un tercio de pi por h, que multiplica a la expresión 3 radio máximo al cuadrado menos 2 radio máximo por d más 3 quintos de d al cuadrado. Pero esto no es igual a la expresión que nos pide el problema. Resulta que sí es igual, solamente que la expresión del libro se encuentra un poco oculta, un poco escondida en términos del radio extremo, como vemos a continuación. Entonces haremos la demostración para ver que efectivamente ambas expresiones son equivalentes. Comenzamos recordando la ecuación del volumen que nos pide el libro, que es un tercio de pi por altura
por 2 radio máximo al cuadrado más radio extremo al cuadrado menos 2 quintos de d al cuadrado. Observamos la ecuación de volumen que nosotros obtuvimos y empezamos planteando el valor del radio extremo, el cual es igual a radio máximo menos d. Elevamos el radio extremo al cuadrado para obtener radio máximo al cuadrado menos 2 por radio máximo por d más d cuadrada. Esto ya que tenemos un binomio al cuadrado. Cambiamos este trinomio en lugar del radio extremo al cuadrado y tenemos que volumen es igual a 1/3 de pi por h por 2 radio máximo al cuadrado más radio máximo al cuadrado menos 2 por radio máximo por d más d al cuadrado menos 2 quintos de d al cuadrado. Reducimos los términos semejantes y obtenemos que efectivamente volumen es igual a 1/3 de pi por altura por 3 radio máximo al cuadrado menos 2 por radio máximo por d más 3 quintos de d al cuadrado. Con este resultado damos solución al inciso B y al problema completo. Espero les haya gustado este video. Si es así, por favor compártelo y suscríbete para más contenido.